Este sujeto es uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal y está acusado de tráfico de droga y de tener vínculos con la delincuencia organizada de Belice. Esa madrugada, el gobierno le disparó a todo y perdió. Misiles, ametralladoras, francotiradores. Nada pudo detenerlo. Mientras el helicóptero Black Hawk de la Sedena descargaba todo su poder, el jefe Gallero, líder del cártel de los Viagras, ejecutó una huida que parece sacada de una película. Túneles, vehículos blindados, RPGs contra el ejército. Y al final, solo quedaron cenizas y preguntas. ¿Cómo escapó? ¿Quién lo traicionó? Esto es todo lo que sabemos del operativo más fallido de los últimos años. ¿Qué pasó realmente en Apatzingán? El gobierno lanzó todo su poder y perdió. Esta es la historia del día que el cártel le ganó al ejército. No te pierdas este vídeo ni un segundo y quédate para descubrir lo que pasó realmente en ese operativo. Comencemos. Apatzingán, Michoacán. 3:47 horas. El rugido de los motores del UH-60 Black Hawk cortó el silencio de la madrugada. Desde el aire, los soldados de la Sedena tenían una orden clara: eliminar al jefe Gallero, el líder del cártel de los Viagras, una de las organizaciones criminales más sanguinarias de México. Pero lo que siguió no fue una operación relámpago, sino un baño de sangre que expuso la brutal eficiencia de los narcos y también los errores fatales de las fuerzas del gobierno. El helicóptero, equipado con misiles y una M134 Minicum, capaz de disparar 4,000 balas por minuto, abrió fuego contra un convoy de camionetas blindadas que avanzaba por un camino rural. Los militares creyeron que tenían ventaja, sorpresa, tecnología superior y la certeza de que ningún cártel podría resistir un ataque aéreo. Pero se equivocaron. Pensaron que sería fácil, relata un testigo protegido. Pero los Viagras no son cualquier grupo. Estaban preparados para la guerra. Y la guerra llegó, mientras el Black Hawk descargaba su furia. Desde el suelo, los sicarios respondieron con una precisión aterradora. Rifles Barrett .50, capaces de penetrar blindaje ligero, impactaron contra el helicóptero obligándolo a elevarse en maniobras evasivas. Lanzagranadas RPG-7 iluminaron la noche con explosiones que sacudieron el valle. Los narcos, lejos de dispersarse, se reorganizaron bajo el fuego, usando sus vehículos como escudos móviles. Fuentes castrenses admiten bajo reserva que el operativo se basó en inteligencia incompleta. Creímos que el jefe Gallero viajaría sin tanto escolta, pero tenía un ejército privado esperándolo, confiesa un oficial. Lo que siguió fue una retirada táctica del ejército. Mientras en tierra, los soldados intentaban cerrar el cerco, pero el jefe Gallero, un hombre que ha burlado la ley por años, ya tenía su escape planeado. Testigos describen cómo en medio del caos, el líder criminal descendió de su camioneta y desapareció en una red de túneles cavados bajo los campos de aguacate. Al amanecer, el saldo era claro: 7 sicarios capturados, hombres de bajo rango, según las autoridades, vehículos calcinados y un mensaje claro del crimen organizado: no tenemos miedo. Mientras el gobierno intenta justificar el operativo como un golpe significativo, analistas de seguridad advierten lo contrario. Dejar escapar al líder no es un éxito. Es una muestra de que los cárteles ahora tienen capacidad militar para enfrentar al Estado. Sentencia Eduardo Guerrero, experto en narcoviolencia. La pregunta que queda en el aire es incómoda. ¿Cuántas veces más tendrá México que ver cómo los narcos desafían impunemente a sus fuerzas armadas? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Pero, ¿quién es realmente el jefe Gallero y por qué nadie puede atraparlo? En el laberinto de la violencia que azota Michoacán, emerge la figura del jefe Gallero, un hombre clave en el narcotráfico local. Su poder se extiende como una sombra sobre la región, controlando las rutas de la droga, la extorsión y la minería ilegal. Su influencia se ramifica, infiltrándose en los gobiernos locales y tejiendo una red de informantes que alcanzan las filas del Ejército y la Guardia Nacional. El modus operandi del jefe Gallero es una sinfonía de corrupción y violencia. Su capacidad para infiltrarse en las estructuras gubernamentales le permite operar con impunidad, mientras que su red de informantes le proporciona información privilegiada sobre los operativos militares. La corrupción
una moneda corriente en el submundo del poder. Le garantiza la protección y la impunidad que necesita. Su historial delictivo es un testimonio de astucia y su capacidad para evadir la justicia. El jefe Gallero se ha convertido en un símbolo de la impunidad que azota a Michoacán. Un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico es una batalla cuesta arriba. Su capacidad para corromper y manipular las instituciones pone en evidencia la fragilidad del sistema y la necesidad de una estrategia integral para combatir al crimen organizado. Es sabido que su nombre no aparece en los discursos oficiales, pero su sombra alarga sobre todo el estado. El jefe Gallero, líder del cártel de los Viagras, no es solo otro narcotraficante. Es un estratega que ha convertido la corrupción en un arma más letal que los rifles Barrett .50. Mientras el gobierno federal insiste en que está cerca de capturarlo, fuentes militares y documentos filtrados revelan una verdad incómoda. El hombre más buscado de Michoacán lleva años burlando al Estado gracias a una red de complicidades que llega hasta las altas esferas. Nacido en los márgenes de Tierra Caliente, el jefe Gallero escaló posiciones no solo con violencia, sino con una habilidad perversa para corromper instituciones. Controlan las rutas de la metanfetamina hacia Estados Unidos. Pero su verdadero poder está en la infiltración sistemática. Alcaldes comprados. 3 municipios de Michoacán operan bajo sus órdenes, según expedientes judiciales. Hay oficiales en su nómina. Un informe de inteligencia militar filtrado en 2023 detalla cómo al menos 12 elementos de la Guardia Nacional alertaban sus movimientos. Minería ilegal, usando empresas fantasmas, exporta hierro hasta Asia con permisos falsos. No es un sicario cualquiera, es un CEO del crimen, advierte un exfiscal federal que investigó sus operaciones. En 2024 debería haber sido el año de su caída. 3 operativos militares, en febrero, mayo y septiembre, estuvieron a punto de capturarlo. Pero en cada ocasión, algo salió mal. En febrero, un despliegue de 200 soldados lo cercó en Tepalcatepec. Horas antes del asalto, alguien filtró los planes. Gallero escapó por un túnel bajo una iglesia. En mayo, drones militares lo ubicaron en una reunión con otros capos. Cuando llegaron las tropas, el lugar estaba vacío, pero con café aún caliente. En septiembre, la Marina bloqueó carreteras para interceptar su convoy. Los narcos aparecieron con uniformes falsos del GN y pasaron sin revisión. Cada fracaso es una prueba de que tiene aliados dentro, denuncia el periodista de investigación Luis Hernández. ¿Hasta dónde llegan sus conexiones? Un exagente de la Fiscalía General FGR, bajo condición de anonimato, reveló a este medio. En 2023 interceptamos llamadas donde se mencionaban sobornos a jueces y un subsecretario de seguridad. El caso se archivó por faltas de pruebas. Mientras en las calles de Apatzingán, su leyenda crece. Los locales lo llaman el patrón que nunca cae. Y sus sicarios repiten un mantra. El gobierno dispara, nosotros pagamos. Y todo sigue igual. ¿Es el jefe Gallero invencible? ¿O simplemente el sistema lo permite? ¿Qué creen ustedes? Déjame tus comentarios. El fracaso del operativo militar en Apatzingán, Michoacán, desató una tormenta de interrogantes que apuntan a un problema mucho más profundo que la mera ineptitud táctica. Las sombras de la corrupción y la infiltración se extienden sobre las instituciones, revelando una red de complicidades que protegen y fortalecen al cártel de los Viagras. Comunicaciones interceptadas, un eco de voces traidoras, revelan que oficiales de la Sedena filtraron información crucial sobre el operativo horas antes de su ejecución. La advertencia anticipada permitió al jefe Gallero preparar su huida, utilizando túneles y terrenos escarpados como laberintos de escape. La traición desde dentro, una herida que sangra en el corazón de las Fuerzas Armadas, pone en evidencia la fragilidad de la lucha contra el narcotráfico. Pero la corrupción no se limita a las filas militares. Un alcalde de la región cuya identidad permanece oculta tras un velo de silencio había recibido 2 millones de pesos mensuales del cártel. El soborno, una moneda corriente en el submundo del poder, garantiza la protección y la impunidad de los criminales. La complicidad política, un cáncer que carcome las instituciones, debilita la lucha contra el crimen organizado. Empresarios,
Figuras respetables en la sociedad también tejen su propia red de complicidad. Transportistas y agroindustrias, fachadas de legalidad, lavan el dinero sucio del cártel, blanqueando las ganancias ilícitas y alimentando el ciclo de violencia. La corrupción empresarial, un negocio redondo para los criminales, ensucia la economía y perpetúa el poder del narcotráfico. La pregunta que resuena en el aire es un grito de desesperación. ¿Cómo combatir a un enemigo que se nutre de la corrupción y la complicidad? ¿Cómo desmantelar una red que se extiende desde las filas militares hasta los despachos empresariales? La respuesta, oculta entre las sombras, exige una investigación profunda y una voluntad inquebrantable para desenmascarar a los traidores y cómplices. Mientras el gobierno mexicano insiste en que controla la violencia en Michoacán, documentos clasificados de la DEA pintan un escenario diametralmente opuesto. El cártel de los Viagras ya no es un problema local, sino una amenaza continental. Con alianzas estratégicas, rutas internacionales y una producción industrial de fentanilo, este grupo, junto a su socio el cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG, está inundando las calles estadounidenses con una droga 50 veces más letal que la heroína. Y lo peor, las instituciones mexicanas parecen incapaces o poco dispuestas a detenerlo. Según un informe interno de la DEA, fechado en enero de 2025, el 40% de todo el fentanilo que llega a California proviene exclusivamente de laboratorios clandestinos en Michoacán, muchos de ellos operados por los Viagras. Pero lo que realmente mantiene despiertos a los agentes estadounidenses no es la droga, sino la sofisticación de la red. Rutas Express, usando drones submarinos y camiones refrigerados con doble fondo. El cártel mueve cargamentos desde el puerto de Lázaro Cárdenas hasta la frontera en menos de 72 horas. Además, se rumora que también el cártel de los Viagras comercia con algunos químicos chinos. Contenedores etiquetados como fertilizantes ingresan mensualmente por Manzanillo, con precursores suficientes para producir 2 toneladas mensuales de fentanilo. Por otro lado, se presume que entre sus filas se encuentran sicarios con entrenamiento militar. Desertores de las Fuerzas Especiales Mexicanas capacitan a los pistoleros del cártel en tácticas de combate urbano. No estamos entre narcos, sino ante un ejército privado con capacidad transnacional, advierte el agente especial de la DEA Mark Richardson, cuyo nombre fue cambiado por seguridad. En octubre de 2024, la Embajada de Estados Unidos en México envió un cable diplomático filtrado con un título lapidario: Michoacán, epicentro de la próxima crisis de fentanilo en Estados Unidos. El documento, dirigido a la Secretaría de la Seguridad Federal, detallaba nombres de los 12 operadores financieros del cártel en Guadalajara y Tijuana, coordenadas de 5 laboratorios activos en Aguililla y Tepalcatepec, pruebas de sobornos e inspectores aduanales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La respuesta del gobierno mexicano: un silencio incómodo. Nos dijeron que era intervencionismo, revela una fuente del Departamento de Estado. 6 meses después, esos mismos laboratorios duplicaron su producción. Por otro lado, la ONU expresó: México repite los errores de la guerra contra el narco. A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo emitió en marzo de 2025 un informe demoledor: estrategia fallida. Critica el enfoque puramente militar, sin atacar lavado de dinero o corrupción. Cifras escalofriantes. Michoacán tiene hoy 47% más homicidios dolosos que en 2018 pese a los operativos. Adolescentes reclutados. El 30% de los sicarios detenidos en 2024 tenían entre 14 y 17 años. Es una fábrica de violencia generacional, denuncia la doctora Elena Sánchez, autora del reporte. Mientras no se ataque la pobreza y la impunidad, los cárteles seguirán teniendo soldados de sobra. En círculos de inteligencia de Washington, ya se discute lo impensable: sanciones económicas contra funcionarios mexicanos encubridores, similares a las aplicadas a Venezuela. Entre los nombres que suenan está el de un ex secretario de Seguridad Estatal, con cuentas en Miami vinculadas con testaferros del narco, el dueño de un banco que lavó $300 millones para los Viagras,
y 3 jueces que archivaban casos contra líderes del CJNG. México tiene 2 opciones: limpiar su casa o que otros lo hagan por ellos, sentencia un asesor del Senado estadounidense. ¿Estamos ante el principio del fin de la cooperación antidrogas entre México y Estados Unidos? Mientras las calles de Los Ángeles y Phoenix se llenan de muertos por sobredosis. Y en otro lado, las granadas estallan en Apatzingán. Pero una cosa es clara: el tiempo se agota. Mientras tanto, en una habitación segura con las ventanas selladas y una pistola sobre la mesa, un hombre con la voz distorsionada rompe el silencio que podría costarle la vida. El jefe Gallero no cae porque tiene pactos con generales. Le avisan cuando viene un operativo. Es un ex-sicario del cártel de los Viagras, uno de los pocos que ha logrado escapar de la organización. Su testimonio, grabado en secreto y verificado por un medio local, no es solo una confesión. Es la prueba de que el crimen organizado en México ya no opera en las sombras, sino desde las entrañas del poder. Los helicópteros no sirven si ya saben por dónde van a llegar. El ex sicario, llamaremos Luis para proteger su identidad, describe con lujo de detalle cómo funciona la maquinaria de corrupción que mantiene a salvo al jefe Gallero. Alertas desde adentro. Un general activo en Morelia le pasa información a cambio de $500,000 mensuales. Si viene un operativo, Gallero lo sabe horas antes. Falsos enfrentamientos. A veces los militares disparan al aire para hacer como que cumplieron, pero el jefe ya está a kilómetros de distancia. Armas del enemigo. Tenemos rifles que solo usa el ejército. ¿Cómo los conseguimos? Mejor no preguntes. No es que seamos invencibles, admite Luis. Es que el gobierno está perdido. Su relato coincide con documentos militares filtrados en 2024 que mencionan filtraciones constantes en operativos clave. Aunque las investigaciones internas, cuando existen, nunca llegan a culpables. Aquí mandan ellos, no el gobierno. A pocos kilómetros de donde Luis dio su testimonio, María, nombre cambiado por seguridad, barre los vidrios rotos de su tienda tras otra balacera. Ayer llegaron los de Gallero a cobrar derecho de piso. El que no paga desaparece. Su historia no es única. En los últimos 6 meses, 5 comerciantes fueron colgados de puentes por negarse a pagar extorsión. Una escuela primaria fue balaceada por error durante un enfrentamiento. Los hospitales están saturados de heridos, pero nadie denuncia. Si dices que fue el cártel, te matan. Vivimos como rehenes, dice María, mirando hacia todos lados antes de hablar. La policía nunca llega. El ejército solo pasa en sus camionetas. Los únicos que vienen siempre son los cobradores del cártel. Hablar tiene sus consecuencias. En enero de 2025, un periodista local que investigaba los vínculos entre políticos y los Viagras fue hallado decapitado. Junto a su cuerpo, un narcomensaje, para los que no entienden con palabras. Pero pese al terror, las voces siguen surgiendo. Un exalcalde, hoy escondido, confesó que recibió órdenes del cártel para asignar contratos públicos. Una maestra relata cómo los narcos reclutan a sus alumnos de secundaria con sueldos de 3,000 pesos semanales. Un sacerdote describe misas donde la mitad de los feligreses son sicarios que vienen a bendecir sus armas. ¿Cuánto más puede durar esto? Mientras el gobierno federal insiste en que Michoacán está mejorando, los testimonios pintan una realidad distópica donde el narco decide quién vive, quién paga y quién muere. Las instituciones son espectadoras, cuando no cómplices. La población está atrapada entre 2 fuegos, el crimen y la indiferencia estatal. Ya no es una guerra, resume Luis, el ex sicario. Es un negocio, y todos, hasta los uniformados, tienen su parte. Los testimonios crudos y directos revelan la profundidad de la crisis en Michoacán. La corrupción, la infiltración y la impunidad se entrelazan en una red que protege y fortalece al cártel de los Viagras. La lucha contra el narcotráfico se convierte en una batalla cuesta arriba, donde la desconfianza y el miedo se apoderan de la población. No se pierdan el próximo vídeo, donde desentrañaremos los misterios que rodean al hombre que desafía al Estado mexicano. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un detalle.